Maestro, buenas noches. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Que apenas logré conectarme, no escuché qué Ok. preguntó. Sí, es básicamente cómo van con el ejercicio de documentar información de las empresas, del marco institucional, porque quiero empezar con eso hoy, hacer una brevísima complementación de lo que ya vimos. Es decir, esto de averiguar cuál es la función principal para las operaciones internacionales, cuál es el nombre, cuál es el logo, etcétera, etcétera, sobre una empresa, cuáles son los trámites que se adelantan en esa empresa. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Alguno que haya tenido una dificultad y la comparta para todos? Dificultad, pues yo creo que como que todo es un poco difícil porque pues no encuentra uno cierta información. Ya, ok, Pero en general, pues nosotros hicimos lo que más pudimos hacer. De hecho, es muy extenso eh, lo que se logró ubicar. Es muy extenso, entonces pues nosotros hicimos unas diapositivas y a esas diapositivas le mandamos unos links como para entrar y mirar esas cosas tan extensas que finalmente, digamos que en una charla no se podrían dar, pues ok, son muy está importantes ciertas bien. cosas. Ok, eso es una buena manera de presentarlo, con unos enlaces. Lo Sí, importante es que ustedes lo hayan podido ver y cuando lo presenten, los que las escuchemos o los escuchemos, pues podamos conocer lo que ustedes conocieron. Ese es básicamente el propósito. sí, No señor. pretendemos que se sepa el 100% de lo que hace la entidad. Esto es más una forma de que nos demos cuenta, que sepamos que hay unas instituciones, que sepamos que esas instituciones se pueden clasificar, que sepamos que sin esas instituciones probablemente las operaciones internacionales no deberían darse, que asumamos que si queremos sobrevivir en un mundo como el mundo de las operaciones es indispensable saber que hay unas organizaciones que están ahí para ayudarnos a navegar en ese mundo y que no pretendamos hacerlo todo solos cuando pues hay quien se creó exclusivamente con esa intencionalidad. Pues listo, Esperanza, gracias. Sirve la anotación. Nosotros vamos a hacer mañana el ejercicio de escoger, yo diría que unas 5 parejas de las que trabajaron que nos cuenten lo que encontraron. 5 escogemos mañana eh, eh, para hacer el ejercicio. Yo tenía programado hoy, anoto, mostrarles aquí en vivo, ya les había dicho, después de haber revisado todo lo que tienen, los resultados que llevamos hasta ahora, pero pues 2 personas en particular me pidieron no hacerlo así, sino enviarle eh, al correo personal o al WhatsApp personal su nota, y eso pues es entendible, ¿no? La nota es de la persona y la persona pues quiere saber su nota y no quiere que los demás la sepan, así sea 5 su nota. Entonces, pues los que tengan alguna dificultad con eso, pues yo se los envío solos y los que no, pues les envío la matriz con todos, pero me acojo pues a esa solicitud que me hicieron. Entonces no las voy a mostrar ahorita, sino que después de clases, a esas personas que quieren, me escriben, me dice, profe, por favor, la mía, envíamela a mí. Y yo lo que hago es que la retiro de la matriz grande y le envío su nota al WhatsApp, ¿sí? Me dice, profe, envíame la mía a este WhatsApp o a este correo electrónico. Cerrado el punto, ¿listo? 2, también comercial. El viernes les solicitaba que hicieran la evaluación de todos los docentes con los que están trabajando sin perjuicio de lo que evalúen, pero por favor quiero que lo hagan para sentirme tranquilo con el coordinador académico que pues nos pidió que les recordáramos la importancia de la evaluación.
Eh, 3. Vuelvo al tema de las instituciones. Repito, el tema de hoy no es sobre marco institucional, pero vale la pena coger un pedacito de la clase para que ustedes se sigan dando cuenta de la importancia que tiene el tema. Hace más o menos unos 15 años, uno de los problemas serios que tenía hacer operaciones internacionales en Colombia, es decir, importar, exportar, hacer inversión extranjera, utilizar franquicias, ese mundo era muy complejo porque había muchas instituciones, todavía hay muchas, y no importa que haya muchas. El problema es cuando hay muchas, pero no trabajan de manera coordinada. Cuando, como pasaba en este tiempo, dos entidades te pedían lo mismo o dos entidades te pedían sobre lo mismo cosas distintas. Cuando tenías que desplazarte físicamente a adelantar los trámites, a obtener los permisos. Cuando a raíz de eso había mucha corrupción. Todavía la hay, es decir, son males que no desaparecen, porque tú necesitabas urgentemente y necesariamente el visto bueno de la entidad, y si no lo tenías, pues no podías adelantar la operación. Entonces, para poder tenerlo y tenerlo rápido, te veías eh, eh, obligado a tener que ofrecer dádivas para que lo hicieran. Entonces, había mucha corrupción. Eh, 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 Eso era además porque el modelo económico de ese momento era un modelo de protección, un modelo de restricciones. Entonces, se hace mucha protección y se hace mucha restricción cuando hay muchas instituciones pidiendo requisitos. La mejor manera de desanimar, se los había dicho, a una actividad es cuando usted le pone muchos requisitos. Entonces, este era considerado por los organismos internacionales que observaban, que vigilaban la forma de hacer operaciones en Colombia como un gran problema. Entonces, eso que hicimos de coger casi 35 entidades y ponerlas en un cuadro para que ustedes investiguen, documenten, consulten por qué esas instituciones son importantes, digamos, nos permite darnos cuenta que si no existieran unos patrones de articulación, pues todo eso que tienen que hacer todas se volvería un problema que al final estorbaría la realización de las operaciones internacionales. Si yo, insisto, quiero trabajar en esto, pues tengo que darme cuenta cómo dialogar con esas instituciones. Ya sabemos que están, ya sabemos qué hacen. Y pues por esa razón les quiero mostrar en qué está hoy el tema de las instituciones. Para eso les voy a mostrar un video chiquito, ¿sí? Dos videos chiquitos, pues que hablan por sí solos. El primero, estaba mirando ahorita cuando entramos, creo que es este. A ver si nos los deja escuchar. Si no, buscamos la forma. Había una vez una persona normal. ¿Escuchan? Sí, profe, sí, se escucha bien. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Que por culpa de los papeles, las puertas cerradas, las ventanillas cerradas, los miles y miles de sellos que tenía que usar todos los días, se volvió una persona cuadrada. Cada mes, cuando tenía que enfrentarse al proceso de exportaciones e importaciones, llenando miles de formularios,
pasando de una puerta cuadrada a otra puerta cuadrada para ver si alguien por fin le ponía un sello cuadrado, se encontraba con la cara cuadrada de un funcionario que le decía que volviera el día siguiente o que fuera a otra ventanilla cuadrada. Ya estaba creyendo que su vida cuadrada iba a ser así para siempre, hasta que un día, por casualidad, estando sentado frente a su computador que también era cuadrado, se encontró una página que se llamaba www.buse.gov.co. En ese momento entró y empezó a notar que algo extraño empezaba a pasar. Frente a él estaba un formulario único que le pedía información sobre sus proyectos comerciales para luego diligenciarlos siguiendo unos pasos muy fáciles desde el computador de su casa, de su oficina o desde cualquier computador que él encontrara seguro para realizar sus operaciones. Este nuevo sistema iba a reemplazarle sus antiguos formularios de papel cuadrado y sus visitas a las 18 ventanillas cuadradas de las entidades a las que tenía que entregarle sus documentos, que al igual que él, estaban cansadas de verle todos los días su cara cuadrada. Era como un sueño. Con un solo clic se podían arreglar todos sus problemas y los de las entidades gubernamentales vinculadas a estos procesos también. Estas ventanillas, utilizadas para atender al hombre cuadrado, iban a poder convertirse en una sola que controlara de una manera ordenada el trámite de ese único formulario que funcionaba para cada una de ellas. ¿Se podrían dejar en el olvido los formularios, las filas y los sellos? El hombre cuadrado y las entidades iban a dejar de hacerse la vida a cuadritos. De repente, el cuerpo del señor cuadrado empezó a cambiar y las 18 ventanillas cuadradas de las 18 instituciones comenzaron a fusionarse en una única ventanilla virtual. www.buse.gov.co hizo que la vida de todos nunca más fuera cuadrada y sus negocios fueran tan redondos como sus sonrisas. Papeles, las puertas cerradas, ventanillas cerradas, los miles y... ¿Listo? Ok. Ese entonces es en general el mensaje. Hoy en día, hacer operaciones internacionales eh, vía comercio exterior, es decir, exportaciones e importaciones, eh, se vale de una herramienta que se conoce como la BUSE, cariñosamente, que significa ventanilla única del comercio exterior. Miren lo que les he dicho varias veces. Funciona para el comercio. No tenemos información de que existe una ventanilla única para las otras modalidades de hacer operaciones internacionales. Probablemente existe algún mecanismo para lo que haya que hacer en materia de inversiones o de franquicias, pero el que conocemos es sobre comercio. ¿Por qué sobre comercio? Lo hemos dicho, porque es la modalidad de operaciones internacionales más importante, que más recursos mueve, la más antigua. Entonces, sobre esa podemos fácilmente acceder, como decía Esperanza, a mucha información. ¿Cómo funciona la UCE? El video lo dice en términos generales. Si usted necesita adelantar trámites, vistos buenos, ante 18 entidades, en ese momento del video eran 18, ahorita son 34, basta con que usted entre a través de la ventanilla única. Es decir, que desde la ventanilla única usted puede adelantar los trámites que necesite hacer ante la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, si quiere importar o exportar fauna o flora. Desde la ventanilla única usted puede entrar para hacer los trámites ante el Ministerio de Defensa, si quiere importar armamento y así sucesivamente. Es decir, ya no tiene que ir entidad por entidad, trámite por trámite, para poder cumplir con los requisitos que esas entidades exigen en los procesos de, insisto, importar o exportar. De eso tienen que darse cuenta. Ahora, ese es un mecanismo que no resuelve todo. Usted tiene que saber, por ejemplo, qué es lo que cada entidad hace.
Es decir, de nada te sirve tener la herramienta, pero si no sabes qué vas a buscar en cada entidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la matriz? ¿Se dan cuenta? De nada te sirve no tener esa facilidad para buscar y manejar tecnológicamente la llegada hasta el último rincón de cada entidad. Es decir, tú tienes que saber que entras por la ventanilla única, pero tienes que irte moviendo hasta llegar al trámite que necesitas hacer con el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos. Es decir, eso requiere una habilidad tecnológica. De nada te sirve la ventanilla única del comercio exterior si, por decir algo, eh, tú no tienes una firma digital, pues estamos diciendo que es para hacer trámites en línea que no requieren la presencia del que lo está haciendo. Si no tienes un código y una contraseña, ¿ves? Entonces es un instrumento que permite, facilita realizar las operaciones internacionales vía comercio en un aspecto muy particular que es esa interacción con las instituciones. Seguramente empezaron 18, ahorita hay 40, hay 34 y seguramente van a seguir creciendo. La entidad pues también tiene que hacer una serie de ajustes para poder entrar en esa ventanilla y es posible, ¿cierto? Que en un inmediato futuro tengamos 50, 80, 100 entidades. Esto no es un invento del país, quiero que quede claro, es otro invento de los organismos internacionales que están desde esa posición haciendo cosas para que las operaciones internacionales funcionen. Así como están los Incoterms, así como está la nomenclatura arancelaria, eh, la clasificación, digamos, de las mercancías al momento de importar o exportar, así está la ventanilla única del comercio exterior. Vemos que ahí el proyecto, les voy a mostrar un video adicional, es que cada uno de ustedes sepa que la entidad está. No vamos a explicar cómo entrar, pues no es materia del curso, pero si necesitaran, y aquí es en donde viene lo que les estoy diciendo, una persona del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo te puede fácilmente explicar cuál es el proceso de utilizar la UCE. Hay todos los videos que ustedes quieran. ¿Cómo tramitas la firma digital? ¿Cómo tienes la clave? Pero lo cierto sí es que hoy no podrías hacer operaciones internacionales vía comercio si no lo haces a través de la ventanilla única. Para eso, digamos, están las instituciones ahí y es lo que se persigue cuando se les llama la atención frente a, miren, es importante que sepamos qué hacen estas instituciones, por qué lo hacen, qué pasaría si no lo hicieran, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. www.buce.gov.co es la herramienta que permite hacer operaciones virtuales con todas las instituciones del gobierno que participan en los procesos y que de alguna manera pues tienen que ver con los trámites. Un video pequeñito también, les había dicho, pues que básicamente lo vamos a mirar, es este. Aquí donde lo dejo ver acá. Que nos habla de una sola entidad. Cuyos trámites se pueden hacer por la UCE, al igual que las demás. Miren este video, este no tiene audio, creo. Para reforzar un poco la idea de lo que les estoy diciendo. Ahí está.
Por ejemplo, estos son los vistos buenos que a través de la UCE usted puede sacar ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, cuando tiene que importar o exportar bienes relacionados con lo que esa entidad hace. Ok, este sencillamente es un ejemplo de cómo una entidad que hace parte de la ventanilla tiene todo el proceso para obtener los permisos, los vistos buenos que requieran mercancías que vayan a ser importadas o exportadas al país. Valdría decir también que no solamente Colombia tiene ventanilla única, que la gran mayoría de los países que hacen comercio pues tienen ventanilla única. Insisto, porque esto es una invención de alguno de esos organismos que está ahí mirando cómo facilita las operaciones internacionales. De tal manera que, por ejemplo, los que conocieron del acuerdo de integración de la Alianza del Pacífico, usted hoy puede hacer un trámite con alguno de los países que integra este acuerdo a través de una ventanilla única. Y para allá van las cosas. Tener en un solo punto de entrada unificados todos los procesos que tienen que ver con la participación de las entidades del país y a nivel global. Si no sabemos eso, digamos por ahora darnos cuenta de que existe y más adelante dominar esa herramienta, pues no vamos a poder sacarle provecho, insisto, a lo que hoy en día existe para que nuestras entidades y nuestras empresas participen en operaciones internacionales. Sea pues la oportunidad para anticiparles que así como existen estas herramientas para el comercio, pues creemos que tienen que existir para las demás formas básicas de hacer operaciones internacionales. De ahí que yo estaba pensando no hacer más varios quizzes, talleres. Creo que ya tenemos creo que ya tenemos bastantes talleres, quizzes y demás. Para esta última parte, vamos a trabajar en unas cátedras. Yo les había dicho en la presentación del curso que iba a haber un momento en el que ustedes pasaban a ser los profesores y pues yo el docente, y que lo íbamos a organizar en una modalidad de cátedras estudiantiles, en donde ustedes tienen un tema y tienen unos criterios. Yo les entrego el tema, yo les entrego los criterios para que preparen y hagan la exposición, en donde van a tener presentaciones, videos, quizzes, ustedes mismas harían el quiz, todo como si ustedes fueran los profesores ese día. Como el grupo es tan grande, vamos a organizar, estoy pensando, equipos de 6, de 7 personas.
les entregamos un tema y nos preparan una cátedra. Y uno de los temas, pues va a ser esas otras modalidades. Es decir, que un grupo, para que lo vayan pensando, nos hable de la inversión extranjera como modalidad de hacer operaciones internacionales y nos defina, nos diga cuáles son los mecanismos que hacen las entidades, etcétera, etcétera, sobre esa modalidad. Y lo mismo armamos un equipo que nos hable de las franquicias y nos dé ese ABC de esa operación o de esa forma de operación internacional. ¿De acuerdo? Para que lo vayan pensando, a ver quién por alguna relación personal o laboral pues sabe de franquicias o le guste ese tema y quiera hacer una cátedra para el grupo en algún momento de lo que nos queda de este curso. Cerrados entonces los comentarios y vamos al tema de hoy. Les decía a los que llegaron primero que hoy íbamos a hablar de la parte normativa. Voy a abrir una presentación que nos ayude. ¿Dónde está? Acá, bueno. Vamos a hablar de legislación. Decíamos que las operaciones internacionales, pues para que funcionen bien, además de que existan unas instituciones, pues tienen que haber una normatividad. Es decir, la gente por sí sola no va a hacer lo que dice el Estado para poder mantener las actividades funcionando como él quiere. Entonces el Estado lo que hace es que establece unas normas que son las que generan obligatoriedad. ¿Sí? Para el caso de el comercio exterior, existe un régimen aduanero. Algunos le llaman un estatuto aduanero. Los contadores saben que el estatuto tributario es ese compendio de normas que le dicen a quienes desarrollan actividades en Colombia cómo cumplir con esa obligación. En este caso, el estatuto aduanero o el régimen aduanero es el conjunto de normas, decretos, resoluciones, circulares y demás herramientas que le permiten a los usuarios cumplir con las formalidades aduaneras, es decir, al momento de hacer una importación o una exportación. Entonces, para quienes trabajamos en este mundo del comercio exterior, el decreto 1165 del 2 de julio del 2019 es un poco esa Biblia, si lo pusiéramos en términos de una persona que practique la religión católica, que tienen los contadores, los economistas, los administradores, quienes trabajamos en el comercio, para saber qué es lo que tenemos que cumplir a la hora de hacer operaciones internacionales vía comercio. Ese decreto, digamos que en su parte principal, se aprueba con el propósito, eso dice en su encabezado, de otorgar seguridad, estabilidad, certeza para modernizar y facilitar la logística de las operaciones, fíjense, de comercio exterior. Como el comercio exterior y las operaciones internacionales en general son intercambios comerciales de bienes, servicios, capitales, propiedad intelectual, personas, información entre dos o más países. Eso es una actividad económica porque persigue un lucro, pero también es una actividad legal
Porque para poder hacer esas operaciones existen en Colombia y en todos los países del mundo unas normas. Porque si no existieran esas normas, la gente haría lo que quisiera. Si las normas no existieran, usted tendría la posibilidad de decir lo hago o no. Pero cuando las normas existen, usted puede decir, mire, lo hago o no, pero ya sé que si no lo hago o si lo hago mal, entonces no me aprueban lo que estoy pidiendo, me sancionan por haberlo hecho mal, sanciones que pueden ser en dinero, que pueden ser con el cierre del establecimiento, que pueden ser con la pérdida de la propia mercancía. Entonces, cuando yo sé eso, seguramente actúo, pienso y decido de una manera distinta. Entonces, en cualquier democracia que se respete, ustedes lo han visto, existe una cosa que se llama el debido proceso, ¿sí? Dicen que este es un estado de derecho, ¿no? He escuchado muchas veces eso, ¿cierto? Lo que nos están diciendo es, mira, aquí las cosas funcionan de acuerdo con una normatividad. Y si usted quiere ser competente, quiere ser idóneo en lo que hace, usted tiene que conocer la normatividad. Como estamos hablando de operaciones internacionales, entonces ustedes tienen que conocer cuál es la normatividad que rige esas operaciones internacionales. Es decir, las que establecen cómo importar, exportar, invertir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ahora, como este es un curso de fundamentación, lo hemos dicho varias veces, la idea es que ustedes se den cuenta. Sería imposible salir expertos en todos los temas que hemos visto, pero sí que se den cuenta. ¿Sí? En el comercio exterior y en las demás operaciones internacionales participan, ya ustedes saben, personas, empresas, gobiernos y organismos en general. Pues, ¿qué los articula para hacerlo bien? El marco legal. ¿Sí? Hay unas teorías, hay unas políticas que le sirven a quienes participamos en este mundo para entendernos. Hay unos acuerdos de integración. Estos sí que son importantes hoy en día como marco legal propio de cada acuerdo. Cada acuerdo tiene sus propias reglas. Entonces usted tiene que volverse experto en las reglas y el marco legal de cada proceso, de cada bloque. Ya no, así es el escenario en el cual se desarrollan las operaciones internacionales hoy. Ya no es esa única norma que sirve para todos. El decreto 1165 es el estatuto aduanero, pero ese decreto tiene que armonizarse con lo que cada acuerdo aprobó para sí. ¿Me hago entender? O sea que ustedes, si quieren ganar el año, ganar digamos, el propósito de hacer operaciones internacionales, pues deben saber y deben conocer cuál es el marco legal de la actividad. Entonces, aparecen las aduanas para el caso de las importaciones y de las exportaciones. El funcionario aduanero o el aduanero, como se le llama en algunos países, es esa persona que se encarga de hacer cumplir las leyes, ¿sí? Las reglas con las cuales usted puede desarrollar el comercio exterior de manera legal. Si ustedes están estudiando para ser profesionales en este momento la contaduría o la administración de empresas, pues ustedes deben saber que van a participar en actividades legales y que por esa razón pues tienen que ver en la DIAN, en este caso la aduana para Colombia, como esa entidad que se encarga de eso y cooperar. Yo no creo que estén pensando en estudiar contaduría para quedarse trabajando en la ilegalidad
para el caso del comercio trayendo mercancía de contrabando, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el funcionario aduanero, el que se encarga de verificar que las tareas en materia de importación y exportación se hagan cumpliendo. Las aduanas, para el caso de Colombia, pues tienen unos funcionarios. Para el caso del país, son más de 14,000. Ahorita, a propósito, hay un concurso abierto para vincularse con la DIAN, para los que por ahí estén interesados. Mentira, eso ya está abierto en otra fase, pero en fase de inscripción ya cerró. Pero es una entidad que tiene un recurso humano preparado, capacitado para cumplir con esa función. Les decía que había más o menos unos 2,250 puntos u oficinas de atención. Y tiene muchas cosas más la entidad. Pero lo más importante es que tiene el decreto, ¿sí? Que tiene un marco legal que le dice a quienes hagan operaciones internacionales cómo deben hacerlo bien. Que le dice a los mismos funcionarios cómo hacer su tarea. Es decir, la función de la DIAN no sería posible si no tuviera una ley, un marco legal. Entonces, insisto, no podrían haber operaciones internacionales si no existieran las normas que reglamentan la forma de hacerlas. Sería una anarquía en donde cada quien lo hace como quiera. No se pueden hacer importaciones ni exportaciones en Colombia si la mercancía no tiene una subpartida arancelaria. ¿Ves? No se puede hacer comercio exterior en Colombia si no tramitas unos vistos buenos obligatorios ante unas entidades. Y si quieres hacerlo, debes hacerlo utilizando la ventanilla única del comercio exterior. Todo esto, les he mencionado solo dos cosas, está en un decreto, en una resolución, en una circular. Porque si no, usted no lo cumpliría. Usted no estaría obligado, esa es la palabra. Entonces, cada cosa que hay que hacer, por lo general, está respaldada en una norma. Eso es lo que se conoce como un Estado de Derecho. ¿Profe? Sí. Hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, estos son los dientes, digamos, de las entidades para poder obligar. El comercio internacional está lleno, por ejemplo, de muchos riesgos. ¿Cuál es la función de la DIAN? Nosotros miramos algunos a la DIAN como el diablo, ¿no? En lo que tiene que ver con las operaciones, como una entidad que molesta, que fastidia, que probablemente sí, pero está cumpliendo una función. Y es que las operaciones internacionales vía comercio se hagan cumpliendo. Cuando nosotros hablamos de el comercio exterior, por ejemplo, tenemos que identificar ahí unos riesgos. Hacer comercio exterior tiene muchas cosas que podrían hacer fracasar la actividad. Entonces, lo que hace la aduana, haciendo cumplir la norma, es minimizar esos riesgos. Entonces, cuando a ti te piden un documento, por ejemplo, o te piden un visto bueno, por ejemplo, te piden el visto bueno para importar medicamentos, lo que se está haciendo es salvaguardar la integridad en la salud de quienes van a consumir ese medicamento.
Porque si eso no estuviera en la ley, usted podría traer el medicamento, vuelvo y digo, y eso afectaría y se convertiría en un riesgo. Así es como hay que verlo. Los tratados de libre comercio, las crisis financieras, los desastres naturales, la protección del medio ambiente, evitar la piratería, minimizar el impacto del narcotráfico, del crimen organizado en el comercio exterior de Colombia, está recogido en buena parte en todo lo que usted tiene que cumplir. Insisto, ese decreto muchas veces está hecho para que estas cosas que acabé de mencionar se puedan cumplir. Vuelvo otra vez al ejemplo. A ti te exigen el visto bueno de una entidad mediante un decreto. Ese decreto lo que persigue es que cuando tú cumplas con eso, pues se reduzca el riesgo de ir a envenenar o de ir a deteriorar la salud de muchas personas. Y así lo podríamos extender a la gran mayoría de las normas que, insisto, para el caso de las operaciones vía comercio están. En ese sentido, entonces, lo que ellas hacen es establecer cómo transportar la mercancía, en qué tiempos, cómo empacarlas, cómo usar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Reglamentan todos los aspectos necesarios para que la actividad se desarrolle de manera apropiada. Eh, históricamente, siempre han existido normas que acompañan las operaciones internacionales. Usted siempre ha tenido que dialogar con unas condiciones legales para hacer cualquier actividad. Desde el año 1931, con la ley 79, allá ya habían normas para reglamentar las operaciones vía comercio. Y a medida que el país fue entrando en esta dinámica, pues han ido apareciendo nuevas normas. El decreto 2666, por ejemplo, de 1984. Era un decreto fuerte en controles para hacer operaciones internacionales vía comercio. Estaba lleno de requisitos, de entidades, de pasos, de procedimientos para poder hacer una importación. ¿Por qué? Porque es que en el año 84 nosotros teníamos unas operaciones internacionales marcadas por la política proteccionista. Entonces, como no nos servía, como nos estábamos cuidando de hacer operaciones con otros países, pues teníamos un decreto fuertemente marcado por esa realidad. A medida que nuestra política comercial y nuestra inserción ha ido cambiando, pues esos decretos han ido también cambiando. Entonces hoy el decreto 1165, que es el vigente, pues se podrán imaginar que es una norma que está hecha para operaciones internacionales de corte librecambista. Un elemento importante de este decreto, que repito es el estatuto aduanero vigente, es que es un decreto único. Miren, 1165, decreto único. ¿Por qué es un decreto único? Porque en las reglamentaciones anteriores había mucha dispersión normativa. Entonces, las exportaciones estaban reglamentadas por un decreto aparte de las importaciones.
Y al interior de las exportaciones habían resoluciones que reglamentaban cosas específicas para las distintas formas de exportar. Y eso pasaba con el funcionamiento de las zonas francas, eso pasaba con el funcionamiento del tránsito aduanero. Es decir, había muchas normas que reglamentaban la misma cosa, el comercio exterior. Entonces usted, para hacer una operación en Colombia, internacional vía comercio, tenía que consultar 4 o 5 normas distintas. Eso se fue minimizando poco a poco hasta llegar a un decreto único, en donde todo está ahí, en el mismo texto. Esa situación a la que ustedes hoy no tienen que enfrentarse, pero pues existía, insisto, generaba inseguridad. Porque usted no sabía en un momento determinado qué pedacito de cada decreto iba a usar y tenía que estar totalmente seguro que una cosa no se fuera a contradecir con la otra. Muchas veces el mismo funcionario cometía errores y actuaba de manera incierta, porque esa misma dispersión pues también le generaba a él el mismo efecto que le generaba a los usuarios. Entonces había muchos errores, muchas demandas, muchas discusiones en torno al cumplimiento, y eso terminaba afectando las operaciones, ¿sí o no? Entonces hoy las operaciones internacionales que usted tiene que hacer vía comercio cuentan con un decreto único, que es el 1165, extenso, hay que decirlo precisamente por eso, porque recoge todo, que tiene 22 títulos, 775 artículos, 389 páginas. Es decir, si usted va a hacer importaciones, por ejemplo, usted tiene que en ese mismo decreto buscar la parte relacionada con las importaciones y pues familiarizarse. Dicho eso, entonces, señalemos que hay 4 aspectos claves en la comprensión de la norma. Está hecha para que siempre quede claro quién es el obligado. La norma, entonces, lo que hace es definir unas obligaciones y unos obligados. ¿Para qué? Para hacer operaciones internacionales vía comercio. ¿Quién es el obligado? Si está clarito. Tome cualquier artículo y léalo y siempre le va a decir si es el importador, si es el exportador, si es el transportador, si es el depósito, si es la CIA quien está obligado a cumplir con ese artículo. Siempre va a decir. Porque uno de los problemas que tenía la implementación de la normativa es que muchas veces quedaba difícil de establecer quién había fallado y cómo sancionarlo. Entonces, con el 1165 se cura esa primera condición. Siempre va a estar claro a quién le corresponde cumplir. 2, los plazos. Digamos que es otra piedra en el zapato en la realización de procedimientos aduaneros. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar el arancel? ¿Cuál es el plazo para nacionalizar la mercancía? ¿Qué pasa si en ese plazo yo no he cumplido con todos los requisitos? Si la mercancía me la capturan, ¿cuánto tiempo tengo para mostrar las evidencias que me permitan recuperarla? Vamos a verlo. Por ahora les estoy dando como esas pinceladas. Luego que entremos al decreto y veamos algunas cosas, se van a dar cuenta. La DIAN es tremendamente, ustedes lo saben,
rigurosa con el tema de los plazos. Sabe que nosotros los colombianos no somos disciplinados con ese tema de los plazos. Entonces nos lo ponen como una condición en la normatividad. Tercero, habíamos dicho 1, el obligado; 2, los plazos; 3, el procedimiento. Es decir, que en el artículo del decreto, el que usted escoja, siempre va a decirle cuando tenga una obligación y cuando tenga un plazo, cuál es el paso a paso. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿A través de qué formatos? ¿A través de qué plataforma? Todo está claro. Para que primero usted lo haga bien, pero también para que la entidad pueda cumplir con esa función vigilante. Entonces, cuando te dicen que debes pagar el arancel, vuelvo al ejemplo, te está diciendo en qué formato lo liquidas. Te está diciendo cómo lo liquidas. Te dice ante quién lo tienes que pagar. Una vez pagado, ¿a dónde lo tienes que enviar? Entonces, todo el paso a paso o el procedimiento está reglamentado en el 1165. Y finalmente, te dice qué evidencias debes conservar para demostrar que cumpliste con la obligación. ¿Y cuánto tiempo las tienes que tener? Tienes que tenerlas 5 años después de la operación. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando los funcionarios de la DIAN o la Policía Fiscal y Aduanera llega a una bodega en San Andresito, a unas oficinas de alguna empresa, lo primero que pide son los documentos. Déjeme ver la licencia de importación, la declaración de importación de esa mercancía, y tú no la tienes, no conservas esa evidencia, pues entonces el propio decreto te dice qué pasa contigo, qué pasa con tu mercancía. Yo soy de los que cree que es necesario guardar todo lo que más se pueda en el cumplimiento, insisto, de las operaciones internacionales, hasta lo que no le pidan. Las evidencias. También te dice el artículo qué es lo que debes conservar en caso de que la autoridad aduanera te la exija. ¿De acuerdo? Entonces es un instrumento de alguna manera fácil de entender, fácil de cumplir, fácil de aplicar. De aquí en adelante entonces viene algo que ustedes van a encontrar, pero en lo que no vamos a profundizar. Este material que yo les estoy mostrando es de un diplomado en el 1165, es decir, 3 meses hablando del tema. Aquí lo vamos a ver en una sesión, luego entonces les voy a contar en general qué hay en el 1165. Primero, pues están todas las disposiciones generales, todas las normas lo tienen. Todos los países tienen una normatividad especial para desarrollar operaciones internacionales. Todos. Usted al país que llega pregunta por el estatuto y le va a decir cuál es. Y además son muy parecidos. O sea que lo que te pidan en un país es muy probable que te lo pidan en otro. Por eso es que funciona de manera armonizada. Entonces hay que acostumbrarse. Cuando vas a hacer una operación internacional con otro país, vas a entrar con tus mercancías. Tú quieres saber qué requisitos, qué tiempos, qué procesos pide el estatuto aduanero. Entonces, en el capítulo 1 de este decreto único está el alcance, es decir, hasta dónde reglamenta ese decreto o qué no reglamenta ese decreto. Están los principios y están las definiciones. Solamente como un comentario adicional. Nosotros cuando estamos leyendo la norma casi siempre pasamos muy rápido por los principios.
como su nombre lo dice, la norma se soporta en unos pilares, digámoslo así, que en un momento determinado pueden servirme para aplicarla, para explicarla, inclusive para defenderme frente a una posible investigación por incumplimiento. Entonces hay que conocer los principios. Y están las definiciones. Es decir, si yo soy técnico en comercio exterior, soy profesional en comercio exterior o trabajo con comercio, yo tengo que tener un manejo técnico de las definiciones que me sirven para poder cumplir con esa actividad. En comercio exterior, por ejemplo, hay dos palabras que tienden a ser asumidas como lo mismo, que es la aprehensión y es el decomiso. Esto solo para darles una idea, dejarles el mensaje. Cuando yo incumplí con la norma para traer una mercancía al país, en un primer momento, cuando la autoridad se da cuenta, me aprehende la mercancía. Me pide la declaración de importación o me pide la evidencia de haber pagado los impuestos, el arancel, y yo no los tengo. Entonces, me aprehenden la mercancía. Esto es una medida cautelar, donde me dan un plazo para que yo consiga ese documento, lo lleve y me devuelven la mercancía. Si no lo hice en ese plazo o no lo hice nunca, entonces la mercancía pasa a otra figura, que es el decomiso, que es cuando ya yo pierdo la mercancía. Pero hay mucha gente que habla de aprehensión y habla de decomiso como si fuera lo mismo. No, no es lo mismo. Ustedes tienen que tener claras esas definiciones. Hay alrededor de unas 114 definiciones en el decreto 1165. Les doy otro ejemplo, a ver si me acuerdo, que habla por sí solo. A ver si recuerdo. Bueno, se las debo porque realmente no quiero aparecer vacilante frente al tema. De pronto me acuerdo en el transcurso o cuando lleguemos a ver esa definición, que parece que fueran lo mismo. Y resulta que no. Ustedes siempre me cae la tentación de ir más allá y eso me crea problemas. Les iba a mostrar el decreto, pero todavía no, espacio. Entonces, hay unas definiciones, repito, son alrededor de unas poquito más de 100 definiciones que yo tengo que saber lo que significan en la aplicación de la norma. Un principio importante, voy a caer ahí en esa tentación para que ustedes vean la importancia, yo se los tengo acá, ahí. Estos son los principios del 1165. Está el principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho. Esto habla por sí solo. El principio de tipicidad, ese no habla tanto por sí solo. Bueno, ¿qué es esto? Esto lo que significa es que a usted le tienen que aplicar la norma tal y como dice en el articulado. Es decir, lo que está dicho ahí. No pueden decir, no, es que como esto es parecido a, lo vamos a sancionar porque es, no. Usted puede alegarle a la autoridad o usted puede preparar el cumplimiento de la norma leyendo taxativamente lo que dice el artículo. No hay posibilidades de interpretaciones análogas, que a veces sucede. El principio de favorabilidad, ¿qué significa eso? Que frente a una duda o a una interpretación contraria, se aplica
lo que más le favorezca al usuario. Al usuario. Entonces, los principios de la norma, en este caso, 7, es necesario conocerlos porque le pueden servir a usted en un momento determinado para argumentar, para preparar, para defenderse incluso. Nosotros usualmente, repito, los pasamos pues muy rápido. Está en el capítulo 2, ¿cuál es la obligación a la que usted se compromete cuando decide hacer comercio exterior? Usted está obligado a guardar la documentación durante 5 años, pagar los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los obligados? Al decreto y a la autoridad aduanera le interesa muy bien que quede claro quiénes son los obligados, quiénes son los responsables, cuáles son las obligaciones en la importación y cuáles son las obligaciones en la exportación. Cada cosa de esas tiene un tratamiento particular, pero dentro del mismo decreto. La obligación aduanera en el tránsito, es decir, esa actividad que implica solo mover mercancía dentro del territorio aduanero. Los exportadores autorizados o los operadores económicos autorizados. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? Porque para ellos hay una facilidad y unas concesiones a la hora de hacer operaciones internacionales. Entonces usted podría constituirse como tal y aprovechar esas ventajas. En el capítulo 7 nos hablan de la sistematización de los procesos, es decir, hoy en día no es posible hacer ninguna operación internacional de comercio de manera presencial. Tiene que ser que se caiga el sistema y que se decrete una situación especial o que usted esté por allá en los territorios nacionales, en Leticia y la oficina realmente no pueda. Pero por lo general, todos los procedimientos aduaneros en Colombia y en casi todo el mundo son virtuales. Aquí te explican cuáles son esos aplicativos que tiene la DIAN, cómo usarlos, los formatos, los usuarios, las plataformas, los equipos que tienes que tener para poder cumplir con esa condición. En el capítulo 8 te explican cómo tener las garantías para desarrollar las actividades, es decir, cómo constituir las pólizas, en qué casos, de tal manera que la autoridad aduanera siempre va a tener asegurado que tú pagues. Eso es una cosa que es cruel, pero así es. Cualquier procedimiento aduanero requiere suscribir una póliza en favor de la nación para que no se van a perder los impuestos, para que en caso de que te sancionen, si no tienes plata, pague el asegurador, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que aprender a constituir esas garantías y está en el capítulo 8. El título 2, este anterior eran las generalidades. En el título 2, pues aparecen quiénes son los declarantes. ¿Quién es un declarante? Es alguien que cumple con la obligación a nombre de un tercero. Entonces, las agencias de aduana o las famosas sociedades de intermediación aduanera, las CIAs, pueden actuar como declarantes en representación del responsable directo en la importación o en la exportación. Y el decreto dice cómo constituirlas, cómo funcionan, qué deben, qué no deben hacer completico. Anteriormente había una norma exclusiva para el funcionamiento de las CIAs. Ahorita está dentro del texto único.
Las sociedades de comercialización internacional, ¿qué papel juegan? Bien importante, sobre todo en un país como el nuestro, en donde muchas pequeñas y medianas empresas hacen muy buenas cosas, pero no exportan. Entonces se crea las SCI, Sociedades de Comercialización Internacional, para que se dediquen a exportar lo que esas pequeñas y medianas empresas no pueden hacer. Entonces, sirven solo para eso. Las sociedades de comercialización internacional no hacen nada distinto que coger productos hechos por empresas en Colombia y venderlos en los mercados internacionales. Las sociedades de intermediación aduanera, me devuelvo, tienen una función única y es servir de auxiliares para que el decreto 1165 y los demás procedimientos aduaneros se hagan bien. Para eso sirven las CIAs, se crean con esa única finalidad, para que le ayuden a los operadores a cumplir bien. ¿Qué es una zona primaria aduanera? Es decir, ¿cuál es el lugar para que entre y salga la mercancía y queden en control aduanero? Y si existen las primarias, pues deben existir las secundarias. Entonces, una zona secundaria es aquella que no está dentro de las primarias, pero que puede en un momento determinado servir para la entrada, para la salida, para la inspección de mercancías. Un ejemplo de zona secundaria podría ser su bodega en su empresa. Entonces, ¿usted dónde debe realizar todo el proceso de cumplimiento de requisitos, evidenciárselos a la autoridad aduanera? En los puertos, en los aeropuertos. Pero si de pronto, eso es zona primaria, pero si de pronto usted tiene una mercancía que por su delicadeza, eh, usted no puede hacer eso en el puerto, en el aeropuerto, es decir, no puede destaparla ya, entonces usted solicita a la autoridad que lo haga en su bodega. Y en ese momento, después de que le autoricen, pues la DIAN se desplaza hasta allá, lo hace, entonces ahí ya no sería zona primaria, sino que sería una zona secundaria. Es decir, es cualquier otro lugar distinto de las primarias en donde se puede cumplir con los requisitos de la norma. Están definidas los depósitos, hemos dicho claves en un proceso de operación internacional vía comercio. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se constituyen? ¿Cómo inscribirse? Recibir autorización o habilitación por parte de la DIAN. En Colombia ninguna empresa, ninguna persona incluso puede hacer una operación de comercio si no está inscrita. Si dentro de su RUT no tiene marcada la actividad correspondiente. ¿Cómo se hace eso? Después ya viene todo lo de la importación en el decreto. Todo está allí. Los pasos, las modalidades, la explicación de cada modalidad, cómo valorar la mercancía, cómo clasificar la mercancía. Esto que vimos de la nomenclatura arancelaria tiene respaldo en el 1165. Tema de las resoluciones anticipadas, la valoración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual está en el decreto lo correspondiente al régimen de exportación. Todo el detalle. Todas las modalidades. Esto lo vamos a ver en alguna otra clase. Eso paso solamente para que ustedes tengan claro que dónde encontrarlo. Todo lo del régimen de tránsito. Acuérdense que hay tres actividades en el comercio: importación, exportación, régimen. También está explicado acá funcionamiento de las zonas francas. ¿Cómo cumple la DIAN con el control aduanero? El detalle de si te pueden o no hacer inspecciones antes, durante, después, en el medio de transporte, en la bodega. El título 14 sobre cómo sanciona la DIAN. A veces
lo que les decía, cuando yo sé que hacerlo mal me implica una sanción, probablemente le presto mayor atención. Entonces, para cada actividad, para cada usuario, para cada infracción existe una sanción, tanto en la INPO como en la EXPO como en el tránsito. Entonces es importante que usted sepa que la norma tiene su propio régimen sancionatorio. Bueno, en general, eso tiene el decreto 1165. A partir de mañana, entonces ya empezamos a entrar en este detalle. Ya vamos a mirar todo lo pertinente a la importación. Dedicamos una o dos clases, o clase y media, y la otra clase y media a la exportación. Digamos que ustedes no pueden irse de este curso sin tener más o menos claro cómo se hace, por qué se hace, con qué documentos, en qué plazos, con qué sanciones incurrirían en caso de eh, incumplir con la norma para ese tipo de operaciones. ¿Listo? Eso vamos a hacer y vamos a procurar hasta donde más podamos mirar algunos documentos, eh, eh, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta dónde nos dan. Lo que nosotros hacemos en estos casos cuando hay presencialidad es que a veces visitamos una zona franca o visitamos una empresa que nos ayuda a entender, a ver los documentos. Eso viene después de esta presentación general, digamos en el nivel de detalle. Aquí arrancamos el título 5, el capítulo 1, de los artículos 140 a 267 del régimen de importación. ¿Sí? Importación, pues, se define como la entrada de mercancía desde otro país o desde un territorio aduanero especial. Están los pasos, vamos a mirarlos en detalle, porque están en el decreto. Es decir, la importación en Colombia arranca oficialmente, legalmente, con el paso que se conoce como el aviso de arribo del medio de transporte. Aquí me acordé de dos definiciones que son importantes. El aviso de arribo y el aviso de llegada. En principio uno pensaría que eso es lo mismo, pero son dos cosas totalmente distintas. Que si usted no las tiene claras, digamos, la embarra dentro de una operación internacional vía importación. El aviso de arribo se debe hacer cuando el buque o el avión todavía está fuera del país. Es decir, para el caso del avión son 2 horas antes de llegada al territorio aduanero nacional. Para el caso de los buques son 6 horas. El aviso de llegada se hace cuando ya parqueó, es decir, cuando el avión aterrizó y se parqueó en el muelle o cuando el buque se instaló en la parte de atraque. Son totalmente distintos, generan obligaciones totalmente distintas y sirven para el proceso de manera distinta. El aviso de arribo sirve para que toda la operación se prepare por parte de quienes van a participar. Por decirlo de alguna manera, si usted llega en un buque y le dice un buque con 22.000 contenedores, esos pues que ya hemos visto por ahí, de casi 100 metros de largo, y usted le dice al operador portuario, es que estoy aquí,
pues se podrá imaginar lo que sucede con las operaciones internacionales, la suya y la de los demás. Pero si usted le dice con 6 horas antes, este señor va a tener claro en qué muelle, con qué grúas, quién va a ser el funcionario que va a ir a mirar a inspección, ¿sí? Todo eso se prepara antes. Por eso es que es tan importante y por eso es que por ahí arranca el proceso de importación de acuerdo con el 1165. Entonces el transportador es el que debe de avisar el arribo, el capitán de el buque o la persona que lo representa. ¿Por dónde lo hace? Por el sistema de información. Porque ese aviso de arribo no solamente le sirve al operador portuario, sino que también le sirve a la DIAN, sino que también le sirve al dueño de la mercancía, al depósito, a todo el mundo. Entonces, como todos están, lo dijimos en el capítulo 7, registrados en ese sistema, pues se pueden ir dando cuenta en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, oficialmente está ese paso a paso. Usted tiene que conocer para, insisto, poder planear y poder desarrollar su operación de importación y está tipificado, como dice el principio que les comenté, en el decreto. Artículo por artículo. Diciendo quién es el obligado, diciendo qué plazo tiene, diciendo cómo debe hacerlo y diciendo cuáles son las evidencias que debe conservar. Luego entonces no es posible realizar una operación internacional de importación si no conozco el decreto. Ahora, esto no se aprende de la noche a la mañana. Usted pues, bueno, sobra pues decirlo. A nadar se aprende nadando. Pero ahora mismo es darse cuenta. Aquí en la presentación está cada uno de esos pasos. El aviso de arribo de medio de transporte. Por ejemplo, usted tiene que, cuando va a avisar su arribo, dejar claro por dónde va a entrar. ¿Sí? Porque eso de inmediato elimina cualquier posibilidad de entrar ilegalmente la mercancía. Hay en el decreto unos lugares habilitados para entrar. Repito, usted no puede entrar por cualquier parte. El decreto dice cuáles son esos lugares habilitados. Y usted, si es el capitán del buque, tiene que saberlo, porque si se mete por otro lado, bueno, sobra la explicación. ¿Cómo debe actuar si viene con carga? O si, porque es posible que venga un buque sin carga, por la razón que sea. Igual tiene que avisar el arribo. ¿Cómo usar el sistema informático aduanero? ¿En qué formato debe diligenciar esa información? No es que cogiste el computador y te agarraste a escribir, no. Hay unos formatos. Y ese formato es en donde tú reportas la información y eso queda para todos los que están participando como evidencia del proceso. Nos dice el decreto que el aviso de arribo se considera incumplido o no se considera cumplido si la autoridad no le ha contestado, es decir, no le ha acusado recibo. No es que envié y asumí que ya, no, la autoridad me tiene que contestar. ¿Cómo se da la importación temporal del medio de transporte? Es decir, cuando un buque llega al país, se declara como si estuviera importándose. ¿Sí? Es decir, el buque llega, está importándose, es una mercancía, es un bien que está entrando al país.
que viene de otro país. Y como eso es así, tiene que surtir un proceso de importación normal, es decir, la naviera tiene que diligenciar los formularios correspondientes a la importación temporal, por supuesto, de ese buque, porque después de que ya cumpla con todo, él se va a ir. Entonces, todos esos pormenores para cada uno de esos pasos están explicados en el decreto. Y así, repito, para las distintas operaciones. Y al final, el régimen sancionatorio. Los tipos de falta, las clases, cómo aplicarlo. Y para cada falta, cómo se define y cuál es la multa. Todo eso está, insisto, para cada operación debidamente aclarado en el decreto y también para cada usuario. Entonces están las faltas gravísimas, graves, leves que cometen las CIAs. ¿En qué consiste y cómo las sancionan? Las faltas de los declarantes, de los usuarios de zonas francas, de los transportadores, de los depósitos. Es decir, para cada participante existe su pedacito de cómo aplicar el régimen sancionatorio para las empresas que trabajan en el courier, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es entonces en general eh, es el marco legal de las operaciones internacionales vía comercio en Colombia. Mañana pues nos concentramos un poquito en lo que tiene que ver con importaciones eh, para, para, para avanzar digamos, la idea de quedarnos con el mensaje. Pues eso es todo lo que tengo por hoy. No sé si estamos dentro o fuera de los tiempos, no tengo hora acá, pero así es, 9:36. En general es eso. Vayan pensando con quiénes armar su equipo de catedráticos. Es decir, como el grupo es tan grande, pues la idea es que intenten organizarse unos 42, 43 en grupos de 6 tal vez, eh, máximo 7 personas. Y a esas personas pues le asignamos unos temas para que vayan y les entregamos pues los criterios, los presentamos. Porque, eh, eh, eso lo vamos a hacer, diría yo, el día miércoles, eh, para dejar eso establecido y que ustedes puedan empezar a organizarse. Esa es la última actividad. Eh, pensaríamos si la cátedra es suficiente para evaluar el último corte, porque ya tenemos el varios, que es 40, ya tenemos el parcial, que es 30, nos queda un 30, que podría ser o la cátedra o un examen final. Eso también lo habíamos señalado. Teníamos incluso la opción de un caso de simulación, pero el caso de simulación, lo ideal es empezar a trabajarlo desde el comienzo. Es decir, que a medida que usted vaya viendo los temas, los vaya aplicando. Pues ya nos ganó un poco esa posibilidad, entonces estaríamos hablando de examen final o de cátedra. Pensaría que fue la cátedra en principio. Entonces armen los equipos y prepárense para hacer un panel. Ustedes saben que un panel es 5 o 6 personas al frente, que cada quien con unos temas presentándoselos al resto. Listo, vamos a terminar ahí. Yo les había dejado un ejercicio de costeo. Eh, pues, les había dicho que hasta ayer, o habíamos acordado que hasta ayer, luego entonces ese ejercicio lo deberían de enviar al correo. Yo
les espero, ese es un poco el mensaje, hasta la semana antes de sacar la nota. Es decir, quien no haya hecho esto, pues lo enviará mañana o pasado mañana. Pero el plazo era ayer. Lo que quiero recordarles es que el plazo era ayer. ¿Y qué es lo que sucede? El día que yo les entregue la nota y usted empiece a ver que no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto y no tengo esto, eso es un ejemplo, pues va a tener dos opciones. O corre a hacerlos todos o pues sencillamente se le computa con lo que tiene y pues por supuesto esos no registra o no entregado le van a ir bajando. Y si le bajan tanto que no alcanza el 3 pues pierde la asignatura. Entonces no voy a estar encima de si es hoy o es ayer. No, ustedes van poniendo ahí y yo estoy revisando este correo todos los días y estoy mirando y estoy calificando y estoy llevando la respectiva nota. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Me interesa que eso quede muy claro. No quisiera que al final pues tuviéramos diferencias frente a cómo me están evaluando. Ok, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿cuándo comienza a repartir, digamos, los temas Esta para poder semana. hacer Yo- las exposiciones? Esta semana. Yo creo que el miércoles tengo los temas que van a ser para la cátedra y los empezamos a asignar. Y las fechas para hacer las cátedras sí serían en todo caso la última semana. ¿Alguien me recuerda hasta cuándo vamos? Adriana, por ejemplo. Profe, Para el viernes. terminamos el viernes. Este viernes. Sí, ¿Este señor. viernes acabamos? Sí, Sí, señor. señor. Uf. No hay cátedra. Sí, señor, terminamos el viernes. Yo estaba contando que nos quedaba un poquito más de tiempo. O sea que si terminamos este viernes que viene, tenemos mañana, martes, el Sí, señor. miércoles, tenemos 2 días para terminar el curso. Pues en términos de temas, alcanzamos con IMPO, con EXPO. Mañana IMPO, el miércoles exportaciones y el jueves sería para hacer un segundo examen entonces final. Ahí ya no tenemos opción de ese otro 30%, sino con un examen final. ¿Listo? Qué pena con ustedes. No tenía, yo me meto en los temas y voy avanzando y no estoy al tanto realmente. Yo creí que nos quedaba por lo menos la otra semana. Pero dicho eso, pues estamos cumpliendo, tenemos un programa que va avanzando como lo propusimos, ya tenemos bastantes notas, ya tenemos parcial, nos quedan 2 días y el jueves haríamos un examen final con los temas que no se incluyeron en el examen parcial. Algunos no presentaron el parcial. Eh, pues lo digo aquí al aire, pues yo necesitaría, así lo consulté con la coordinación, pues una evidencia de por qué no lo presentaron. Como les digo, a mí me tocaría como profesor hacer un nuevo examen para los que no lo presentaron. Lo hago con mucho gusto, pero pues es justo que la persona que no lo presentó porque pues no pudo, pues tenga un tratamiento distinto del que no lo presentó porque no quiso, podría ser. Entonces, los que están pendientes de parcial, que me han escrito eh, la evidencia eh, para hacerles el examen. Y nos tendríamos que poner de acuerdo a medida que me vayan escribiendo y cumpliendo cuándo les haría el parcial. Son pocos, por fortuna, pero hay quienes no presentaron el parcial. Eso es un 30% que tienen como no presentado y eso pues es casi que renunciar a la posibilidad de aprobar este curso. Entonces me avisan
por el interno como lo han estado haciendo y nos ponemos de acuerdo. Listo. Yo imagino que para ustedes es grato en todo caso saber que terminamos el viernes. Porque es mucha la información, son muchos los productos, seguramente son pocos los profesores que los presionan con tantas cosas y pues ahí yo acepto el costo de tener este curso de esa manera, lo asumo. Entonces, pues para ustedes es grato, para mí también, la verdad, pues, terminar esta semana. Los veo entonces mañana, no sé, insisto, miren que si no hablamos del tema, estaríamos planeando sobre una realidad distinta. Entonces les agradezco siempre estar conversando. Eso ayuda bastante. 9:44. Feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Estamos claros, cierto? ¿O hay alguna inquietud? Todo está bien. Gracias, maestro. Sí, señor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Cuidan noches. mucho. Gracias. Que estén bien. Hasta mañana.